Hola a todos, mi nombre es Luxini Jiménez Vega, pertenezco al CEU02 de Quepos Parrita. Hoy hablaré sobre los mecanismos excéntricos de leva y de transmisión y fuerza, sus ventajas y cómo podemos utilizarlos en la educación sobre la deforestación usando materiales reciclables. El objetivo de este proyecto es explicar los conceptos teóricos y demostrar cómo aplicar estos mecanismos en un contexto educativo. Dicho proyecto busca que nosotros como estudiantes desarrollemos conocimientos en robótica mediante la construcción de mecanismos simples enfocados en la concientización sobre la deforestación de materiales reciclados. Como estudiante adquiriremos habilidades prácticas y teóricas y comprenderemos la importancia de la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. Como objetivo específico vamos a fomentar el conocimiento de la robótica inteligente y sus mecanismos de excéntrica, leva, transmisión y fuerza, donde conoceremos la importancia de dichos mecanismos identificando sus ventajas y fomentando la epistemología de la robótica inteligente basada en el aula. Estos componentes serán elaborados con materiales reciclables. Como primer mecanismo tenemos el excéntrico y de transmisión. La deforestación es uno de los mayores problemas ambientales de nuestra era. A través del uso creativo de ciertos mecanismos se puede desarrollar soluciones para reducir su impacto y promover una gestión más sostenible de los recursos forestales. A continuación se presentan algunos mecanismos que pueden ser útiles en este contexto. Tenemos el mecanismo de excéntrica, que es un mecanismo excéntrico, implica una rueda que gira sobre su eje para no pasar su centro. Este diseño permite movimientos únicos y controlados y se pueden ser aplicados en diversas máquinas automatizadas para tareas específicas en la gestión forestal. Por ejemplo, tenemos la función de nuestro mecanismo excéntrico. Tenemos como tema la deforestación. Como menciona Witter 2021, en cuanto al mecanismo excéntrico, este consiste en implementar una rueda que particularmente las cuales complementan el eje de rotación y el eje excéntrico. Una rueda excéntrica es una rueda que gira sobre su eje que no pasa por su centro. Por ejemplo, tenemos el punto acá, al borde de la máquina. Un mecanismo excéntrico es aquel en el que el eje de rotación no coincide con el centro geométrico del objetivo. Este tipo de mecanismos convierte el movimiento rotativo en movimiento lineal alternativo. Como ventajas del mecanismo excéntrico tenemos el movimiento suave y continuo, que este permite un movimiento repetitivo y fluido ideal para aplicaciones en juguetes y maquinaria. También tenemos la aplicación de tareas repetitivas, que es útil en sistemas donde se requiere un movimiento cilíndrico constante. Tenemos la automatización de tareas, que esta puede ser implementada en máquinas automatizadas que realizan tareas cotidianas en la gestión de bosques, como la siembra de árboles, el riego y la recolección de datos. Tenemos el movimiento giratorio controlado, que gracias a su eje excéntrico permite realizar movimientos giratorios precisos, facilitando el desarrollo de las máquinas eficientes para cortar árboles de manera más controlada y menos destructiva. Como ejemplos tenemos las bicicletas estáticas que utilizan mecanismos excéntricos para simular el pedaleo. También tenemos los juguetes mecánicos, que muchos juguetes que requieren movimiento repetitivo utilizan este tipo de mecanismo. Los materiales a utilizar para la elaboración de este mecanismo excéntrico son cartón, silicón, paletas de colores, pinturas, cúster, pincel, un rollito de alambre y algodón. El mecanismo de leva. El mecanismo de leva consiste en que la leva se empuja una parte de su elemento provocando un movimiento recto. Este tipo de mecanismos es crucial en muchas máquinas, incluidas aquellas utilizadas en la deforestación controlada y en la reforestación. Un mecanismo de leva transforma el movimiento rotativo en un movimiento lineal alternativo mediante la interacción de la leva con un seguidor. Como lo menciona Biblioteca UDEP 2010, este mecanismo consiste en que la leva empuje una parte del elemento provocando un movimiento recto. Asimismo, gracias a ese mecanismo es que se ejecutan los movimientos. Por ejemplo, este es el movimiento leva elaborado con material reciclable. Tenemos paletas, el alambre, cartón. En este punto, el tronco ejerce el movimiento de la rueda leva y el hacha. Al nosotros hacer el giro del movimiento, se ejecuta el movimiento en leva.
ejerciendo el corte del hacha. Como ventajas de dicho mecanismo, tenemos el control preciso del movimiento que permite diseñar perfiles de movimiento muy específicos, como en este caso el corte del hacha. Flexibilidad en el diseño que puede adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones. Ejemplos, motores de combustión interna que utilizan levas para controlar las válvulas de admisión y escape. Tenemos las máquinas de coser, que las máquinas de coser emplean levas para controlar el movimiento de la aguja. Tenemos el uso de máquinas complejas, como es una pieza fundamental para controlar los árboles. Tenemos la transferencia de movimiento, que facilita la transferencia de movimientos y la intensidad, permitiendo el desarrollo de máquinas que puedan, por ejemplo, plantar árboles de una forma precisa y eficiente. Los materiales para el prototipo de leva serían cartón, silicón, paletas de madera para sostener, el pincel para colorear, el cúter, los palillos chinos que hacen el movimiento, alambre que es para la cuerda, la decoración y cinta para mantener en pie. Como tercer punto, tenemos el mecanismo de transmisión y fuerza. Este mecanismo permite transmitir un movimiento circular entre dos ejes situados en una cierta distancia. Cada eje se conecta a una rueda o polea y entre ambos se pasa una correa que transmite el movimiento circular por razonamiento. Según lo menciona Tecnologías IES 2012, en este nos permite identificar de manera objetiva los movimientos de fuerza y consecuentemente la debida transmisión ocurrente. Es un mecanismo que permite transmitir un movimiento circular entre dos ejes situados a una cierta distancia. Cada eje se conecta a una rueda o polea y entre ambas se hace pasar una correa que transmite el movimiento circular por razonamiento. Los mecanismos de transmisión y fuerza incluyen engranajes, poleas y correas que se utilizan para transferir energía de una parte de una máquina a otra. Por ejemplo, tenemos nuestro mecanismo de transmisión y fuerza. Diseñamos el método de deforestación, los tronquitos de madera para simular el corte de los árboles y las poleas, ¿verdad? Para realizar la transmisión y la fuerza. Entonces, dichas poleas nos permiten que a la hora de que la polea gira, realiza el movimiento, hace la elevación de los troncos de madera. ¿Ok? La ventaja de transmisión y fuerza es que la transferencia eficiente de energía minimiza la pérdida de energía durante la transmisión. Versatilidad en aplicaciones, ¿verdad? Utilizamos una amplia gama de dispositivos y maquinarias. Tenemos la adaptabilidad que se adapta a los giros de movimiento de manera sucesiva sin alterar los movimientos, lo que es esencial para la construcción en maquinaria robusta y confiable para entornos forestales. Tenemos la transmisión a distancia que permite ejecutar los movimientos de un punto de distancia, ¿verdad? Cruciales para el desarrollo de sistemas de transporte y maquinaria en áreas forestales extensas. Como materiales para la elaboración de la transmisión y fuerza tenemos palillos chinos, la caja de cartón, el silicón, la cuerda, las pinturas acrílicas para hacer la simulación de la tierra, el alambre, que es el que ejerce la fuerza, ¿verdad? Tenemos las paletas y tenemos los tronquitos elaborados con fieltro y con foam. Tapitas plásticas también, ¿verdad? Que fueron las que elaboramos para crear aquí el contorno de la polea. Como ejemplos, para la transmisión y fuerza tenemos las bicicletas. Estas utilizan engranajes y cadenas para transferir la fuerza del pedaleo en las ruedas y los relojes mecánicos que emplean engranajes para medir y mostrar el tiempo. Por ejemplo, en el ejemplo de la polea, tenemos autómata de polea para ilustrar la deforestación. Un autómata es una polea y un balde que pueden ilustrar la deforestación. En este diseño, el balde se usa para levantar troncos de árboles aplicando la fuerza al contrapeso. El balde sube con los troncos simulando una tala y transporte.
Este movimiento puede activar figuras de animales que se mueven y desaparecen, mostrando el impacto en la fauna. Además, el fondo del autómata puede cambiar el bosque sano a un paisaje deforestado, visualizando el daño ambiental realizado. Dichas aplicaciones en la deforestación nos dicen que en su uso de estos mecanismos pueden llevar a la creación de máquinas más eficientes y sostenibles para la gestión forestal. Por ejemplo, un mecanismo excéntrico podría utilizarse para una máquina plantadora de árboles que requiera un movimiento específico para colocar las plantas en el suelo de manera uniforme y controlada. Un mecanismo de leva podría impulsar sistemas de corte y que minimicen el daño a los árboles circundantes y reduzcan la destrucción del hábitat. Finalmente, los sistemas de transmisión y fuerza podrían desarrollar transportadores para mover grandes cantidades de material forestal sin necesidad de caminos que dañen el suelo del bosque. Ahora podemos concluir que la adaptación y aplicación de mecanismos excéntricos de leva y transmisión y fuerza en la lucha contra la deforestación puede ofrecer nuevas vías para una gestión más eficiente y sostenible en los recursos forestales. Con dichos prototipos bien diseñados y materiales adecuados, es posible desarrollar soluciones innovadoras para preservar nuestros bosques y mitigar el efecto negativo de la deforestación. En este proyecto he permitido explorar y demostrar las ventajas de varios mecanismos y su aplicación en forma educativa para abordar el tema de la deforestación, utilizando materiales reciclados, y he mostrado cómo estos conceptos pueden ser enseñados de manera práctica y efectiva en el aula. La creación y demostración de estos mecanismos no solo los facilita, sino que hace que la comprensión de los principios mecánicos sea más ágil, sino que también fomenta la conciencia sobre la importancia de la deforestación y el uso sostenible de los recursos. Gracias.